Hola, hola, hola Lula, hola Pedro, hola equipo, ¿cómo están? Hola, ¿cómo Hola, están? hola. Hola Paula, Ale, Hola, hola, ¿qué tal? hola, Lula, hola a todos. ¿Qué Hola a tal? todos. Hola. Hola, hola. Hola Caro, Antoine, Lucho, hola, Ignacio. Ya, mientras se sigan sumando personas, partamos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta jornada vamos a abordar el tema de reorientación estratégica de los centros CIR y COES frente a la actual contingencia, y sobre los límites y posibilidades de la investigación social para abordar las crisis social, política y sanitaria, para presentar los directores de ambos centros FONDAP que han organizado este ciclo de reflexión, del cual ya nos encontramos en su quinta y penúltima sesión. Este coloquio va a estar organizado en torno a tres grandes temas. El primero de ellos es el impacto del estallido social y la actual pandemia sobre el funcionamiento general y las líneas de investigación de ambos centros. El segundo tema es el impacto en las metodologías y el vínculo con actores sociales. Y como tercer tema, las implicancias y los alcances de la investigación en línea que se han implementado en ambos centros, sus costos, sus ganancias, cómo han sido sus efectos, resultados y proyecciones. El formato va a ser similar a los anteriores. Yo voy a ir preguntándoles a ambos directores, ¿cierto? A Pedro y María Luisa. Y en el chat ustedes pueden ir dejando sus apreciaciones, sus comentarios y sus preguntas. Entonces al final vamos a hacer un espacio en el fondo más de compartir y de reflexionar en conjunto. Bueno, para partir voy a presentar a María Luisa Méndez. Ella es directora del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, el COES, investigadora principal de la línea de Geografías del Conflicto y la Cohesión, también del mismo centro, profesora asociada al Instituto de Estudios Urbanos y Territoriales de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctora en Sociología por la Universidad de Manchester, magíster en Estudios Culturales y en Antropología y Desarrollo. Sus temas de investigación incluyen aspectos subjetivos de la movilidad y estratificación social, construcción de pertenencia en barrios urbanos y conflictos urbanos. Pedro Meje es, por su parte, el director del Centro de Estudios Interculturales e Indígenas, CIR, es investigador principal de la línea Patrimonio Cultural y Estéticas de la Identidad del CIR, candidato doctor en estudios latinoamericanos y se ha especializado en las áreas de la etnolingüística y semiología. Su campo de trabajo ha sido la cultura mapuche, principalmente sus textiles, la cultura del desierto en asociación a la vida en los campamentos mineros y la fotografía indígena en Chile. Es docente de la Escuela de Antropología de la Universidad Católica de Chile. Bienvenidos María Luisa y Pedro. Vamos a partir con la primera pregunta, con el tema sobre el impacto que ha tenido el estallido social y luego la actual pandemia, ¿cierto?, sobre el funcionamiento general y en las líneas de investigación de ambos centros. María Luisa, para partir. ¿Cómo afectó el estallido o revuelta social del pasado octubre, así como ahora la pandemia, al COES y sus líneas de investigación en sus objetivos de investigación comprometidos? Muy bien, muchas gracias Maca. Hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá en el quinto coloquio de esta serie de conversaciones. Para abordar este tema, me gustaría quizás hacer una introducción un poquito más general, porque creo que siempre es bueno recordar de dónde vienen, de dónde vienen estos centros y dónde en particular viene COES, para entender también el contexto en el que estamos trabajando, ¿verdad? Al menos en el caso de COES surge en una convocatoria del año 2013 que aborda el tema de la convivencia en Chile y el conflicto social, y de alguna manera es una respuesta como área prioritaria a una serie de conflictos que ya se venían manifestando en el país, ¿verdad? Y que tuvieron un punto más álgido en el año 2011, más visible, digamos, en los temas de educación, ¿ya?
educación que también estaba el tema de educación escolar, universitaria, y en torno también a ciertas transformaciones en el sistema educativo. Entonces, la convocatoria surge en ese marco, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, como proyecto nos pusimos como objetivo abordar el conflicto en torno a la educación, pero también otro tipo de conflictos que ya estaban sobre la mesa, que tenían que ver con conflicto político, ¿verdad? Y nosotros en un comienzo empezamos con una agenda de proceso constituyente, el conflicto socioambiental, socioterritorial, conflictos urbanos, ¿verdad? Como aspectos clave un poco de esta tensión que está ya manifestándose con mucha fuerza en el país. Nosotros fuimos, nos adjudicamos esta convocatoria en el 2013, comenzamos fines del 2013, y durante los primeros años funcionamos con las actuales 4 líneas, ¿verdad? Pero progresivamente, a medida que se iban desenvolviendo, ¿verdad? No solo las evaluaciones que el mismo centro tenía, sino que también a medida que íbamos generando investigación, a medida que íbamos generando debate y a medida que también el país y el contexto nacional y global lo fue demostrando, nos vimos la necesidad de ir sumando nuevas agendas a nuestra investigación. Y así como tuvimos la necesidad de desarrollar agendas transversales en el área de migraciones, ¿verdad? En el área de elites, en el área de género, y también nos vimos en ciertas, digamos, discusión también con el programa FONDAP, con los evaluadores externos, respecto a si continuar o no con el tema del proceso constituyente, porque ya había tenido un cierto devenir no muy, digamos, no con muchas proyecciones durante el segundo periodo de la presidenta Bachelet. Por lo tanto, teníamos nuestras 4 agendas, nuestras 4 líneas, nuestras 3 agendas, y en ese momento, digamos, además de renovación del centro, nos toca el periodo del estallido social. Entonces, creo que eso es bueno tenerlo en cuenta, porque es un centro que, al igual que muchos otros, ¿verdad? Estamos en un, también le pasó a los que estaban en ese periodo también de renovación, estamos en un momento en que habían pasado 5 años y nosotros estamos proponiendo una estructura para funcionar los 5 años posteriores, ¿verdad? Tenemos también la propuesta de la unidad de evidencia, conexión e incidencia, ESI, la unidad de políticas públicas, del cual hablaba Paula luego en la sesión anterior. Entonces, es en ese marco donde nosotros debemos enfrentar el estallido o la revuelta social. Entonces, eso significó una serie de desafíos para el centro, tanto internos como externos, ¿ya? Entonces, en términos internos, fue bien importante señalarlo porque esto generó una discusión al interior del centro sobre, en el fondo, bueno, creo que una mirada muy reflexiva, muy sana, de cuánto de lo que estaba pasando fuimos capaces de anticipar, de entender, de comprender y procesar, y también una respuesta en un sentido similar hacia nuestro contexto más próximo. Entonces, en términos bien concretos, para abordar la pregunta, nosotros en una primera instancia sostuvimos una serie de coloquios, conversatorios, ¿verdad? Discusiones internas más ampliadas, ¿verdad? Con distintos grupos dentro del centro, por ejemplo, con los investigadores más jóvenes que tuvieron una iniciativa muy interesante de tener una reunión para discutir qué es lo que estaba pasando, también cómo estaban ellos en términos más personales, ¿sí? Se dieron toda esa serie de discusiones que tienen que ver con, bueno, como un poco la reflexión, a propósito del momento, pero también la proyección del centro, el posicionamiento, cómo va a reaccionar, qué temas vamos a levantar, cómo vamos a intervenir. Entonces, después de esa discusión empezamos a generar una serie de intervenciones a nivel del debate público, sobre todo en ciertas temáticas que para nosotros fueron especialmente relevantes, temas de derechos humanos, temas de pacto social, de discusión en torno a pacto social, temas en torno a confianza, crisis de confianza, tanto institucional como interpersonal. Yo diría que fueron temas muy importantes donde nosotros intervenimos mucho, sobre todo a nivel de medios, pero también hicimos aportes en la discusión, si ustedes quieren, más bien a nivel institucional con las autoridades del Ministerio de Ciencia. Pusimos
digamos, a disposición una serie de conocimiento con un punto de vista también crítico de lo que estaba pasando. También hicimos una propuesta de trabajo al Instituto Nacional de Derechos Humanos para colaborar en esa materia. Y en general desarrollamos algunas iniciativas que fueron levantadas de forma más inductiva a partir de las comunidades de investigación en COES. Entonces, ahí desarrollamos varios proyectos que están en curso ahora, por ejemplo, como un proyecto muy interesante que se llama Escucha Activa, que es un proyecto de diálogo con personas que han participado en las manifestaciones en torno al 18 de octubre, gente que tiene experiencia, gente que ha sido nueva, y un poco para entender su forma de experimentar el proceso, ¿verdad? Pero también su proyección como actores políticos, cabildos del agua, ahí está Antoine involucrado. También participamos en varias encuestas denominadas Termómetro Social, junto al Núcleo Milenio de Desarrollo Social y el Centro Microdatos. También hicimos cierta revisión de nuestra propia agenda en materia de investigación. Introdujimos nuevas preguntas en la encuesta panel del SOC. Bueno, hay una serie de iniciativas bien relevantes, pero sin duda, y aquí con esto termino, la iniciativa más importante fue que tuvimos que repensar la agenda que habíamos dejado un poco en suspenso del proceso constituyente. Y en este proceso entonces de revisión hemos propuesto como una agenda transversal, la agenda sobre el proceso constituyente, que estoy segura es un tema que tenemos en común con el CIR, algo que sabemos que es fundamental abordar. Eso está siendo liderado desde la línea 3 del COES, de la línea política. Y también involucró que Emmanuel Baroset se sumara como investigadora principal al centro. Entonces, eso un poco en el marco del estallido, y en el marco de la pandemia, que también, bueno, tampoco me quiero extender demasiado. ¿Tengo un minuto, Maca? ¿Sí? Súper poquito, ya, súper breve. Y en el marco de la pandemia, básicamente comentar que la pandemia nos toma justamente en proceso de elaboración del informe de primer año del segundo periodo. Entonces, nosotros en ese informe no nos referimos a la pandemia, ¿ya? Nos referimos a todos los cambios a propósito del estallido social. El informe lo tuvimos que entregar en enero. Entonces, bien relevante porque todos los temas, todas las iniciativas que hemos tenido en torno a la pandemia han sido iniciativas que hemos tenido que desarrollar un poco ya en un proceso de adaptación que lleva un tiempo. Entonces, vamos a hablar un poco más en detalle sobre las iniciativas que hemos levantado en torno a la pandemia, pero ha sido básicamente pensar cómo nuestras áreas de investigación en empleo, en clases medias, en cohesión social, en género, pueden también dialogar con los temas que se están visibilizando desde la crisis sociosanitaria. Muchas gracias, María Luisa. Pedro, cuéntanos cómo ha afectado el estallido social y la pandemia al CIR y sus líneas de investigación. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y buenas tardes a todos. Y partir diciendo que el CIR no deja de ser un animal extraño, porque sorpresivamente y repentinamente el Estado decide, dentro de esto que llama los fondar, las áreas prioritarias, dedicarse a un tema que parecía improbable, que eran los pueblos originarios. Y frente a esta sorpresa, afortunadamente reaccionamos con cierta velocidad en la Escuela de Antropología y logramos, en definitiva, adjudicarnos este proyecto de lo sorprendente, porque dos cosas: era el primer proyecto en ciencias sociales, que después afortunadamente el COES siguió instalando las ciencias sociales dentro de lo que era el antiguo CONICYT, y dedicado a un tema que no parecía que el Estado estuviera interesado y dispuesto a invertir cifras importantes en una temática como los pueblos originarios, que a esas alturas, hace ya el año 13, ¿no es cierto?, no tenía la incidencia, la visibilidad y el impacto que tiene en la actualidad. Así que por un lado hay que agradecerle a nuestro querido Estado que tuvo la inspiración de considerar el área prioritaria de los pueblos originarios como una necesidad a investigar. Eso nos dio cierta ventaja en relación a lo que podríamos llamar el estallido social y posteriormente la pandemia, porque teníamos estudiado
y de alguna manera diagnosticado y pronosticado lo que iba a suceder. Evidentemente no en las dimensiones en las cuales sucedieron, sobre todo en referencia al estallido social, pero como ustedes muy bien saben, la relación desde el siglo XVI entre los diferentes estados que han transitado por Chile y los pueblos originarios ha sido terriblemente conflictiva, terriblemente visible en términos de las violencias que han generado. Así que de alguna manera, de una u otra forma, el estallido social inicialmente no nos sorprendió, aunque sufre un despliegue, sufre un desplazamiento de los conflictos que nosotros veíamos continuamente en los pueblos originarios hacia lo que podríamos llamar la sociedad mestiza criolla, si me permiten la expresión. Y en ese sentido podríamos, pienso yo, tomar el impacto del estallido social y la posterior pandemia en tres vertientes. Primero, la constatación de ciertas cuestiones pendientes, muy particularmente en los pueblos originarios, que tiene que ver con el reconocimiento. Más que cuestiones económicas, evidentemente, que son importantes y que han tenido que ver con un largo cuento de usurpación que ustedes todos conocen, había un tema en el reconocimiento que en el estallido social adquiere un carácter societal interesantísimo. Hay un signo, ¿no es cierto?, la llamada, ¿no es cierto?, bandera mapuche, que ustedes la vieron por todos lados, que nos dejó ser impresionante para nosotros como CIR. Tenemos entonces la constatación de que algo estaba faltando en nuestra sociedad y que en definitiva algo que nosotros veíamos continuamente en los pueblos originarios como demandas perpetuas y constantes en relación a lo que era la sociedad y lo que era el Estado particularmente, se revelan y, como quien dice, se despliegan y se desdoblan hacia la sociedad como un todo. Y ahí está la revelación de que en definitiva una problemática que parecía marginal, casi excéntrica, se instala de manera muy fuerte dentro de las demandas. Esta reconstrucción de la identidad, ¿no es cierto?, que tiene que ver con, nuevamente, este reconocimiento de los pueblos originarios como un actor fundamental. ¿En qué sentido? Era el sujeto de la resistencia, ¿no es cierto? Este sujeto de la resistencia desde el siglo XVI, bueno, antes, desde los quechuas, ya me puse latero, pero que tienen un sentido de la resistencia que traspasa el ámbito de los pueblos originarios y llega a la sociedad en términos generales. Es decir, frente a la demanda se resiste, pero a la vez se expresa a través del estallido. Y por último, eso supuso una renovación muy interesante en términos de lo que nosotros estábamos haciendo. Primero, nos impacta internamente, ¿cierto? Como centro, esta fuerza, ¿no es cierto?, desbocada que nosotros veíamos continuamente en nuestro trabajo en terreno con las diferentes comunidades, desde los afro hasta los yaganes en Puerto Ordaz, de los afro en Arica, ¿no es cierto?, los afrodescendientes, está en la sociedad, ¿no? Pero a la vez como centro ciertas prácticas, ¿no?, ciertas maneras de hacer las cosas y cierta conexión que teníamos, ¿no?, con nuestro entorno inmediato de investigación, adquieren una importancia y una relevancia extraordinaria. Para ocupar una metáfora, podemos decir, abandonemos un poco los papers en determinadas revistas escritos en rumano y fortalezcamos un poquito más este vínculo, ¿no?, internamente y a la vez externamente. Evidentemente, eso supone entonces estas tres cuestiones que les diría yo de manera muy sintética, ¿no? La revelación de ciertas cosas que nosotros sospechábamos, pero que ahora tienen un carácter más amplio y nacional, la constatación de ciertos problemas que evidentemente ahora traspasaban el ámbito de nuestra investigación específica, que eran los pueblos originarios, y la renovación. Una renovación hacia adentro de nuestras prácticas, de ahí nos juntamos, hicimos nutramos una gran conversación, ¿no es cierto?, para redefinir ciertos vínculos en la manera en cual nos relacionábamos nosotros como centro investigativo,
y por supuesto, muy especialmente, reforzar cierta relación que teníamos nosotros con nuestras comunidades con las cuales estamos investigando. Y esto de manera muy transversal, desde el panel que tenemos, este estudio estadístico enorme, donde inmediatamente salieron ciertas preguntas y entraron ciertas preguntas, inmediatamente producto del estallido social, ¿no es cierto? Se hizo imperioso preguntar ciertas cuestiones que no parecían tan centrales, para mostrar un caso, ¿no es cierto?, en términos de nuestros estudios cuantitativos más duros, a cuestiones más cuantitativas de cómo vincularnos y relacionarnos ahora en este nuevo contexto tan especial con nuestras comunidades en términos generales. Y la pandemia es muy interesante y tenemos un estudio cuantitativo y cualitativo que va desde Arica hasta Puerto Williams con todos los pueblos originarios y que tiene que ver nuevamente con qué hace el Estado y qué hace la sociedad chilena en relación a cómo ha vivido la pandemia los pueblos originarios. Y es muy interesante porque ustedes saben que el contagio es el elemento que moviliza a este bicho maldito, ¿no es cierto? Y las comunidades tienen una muy particular manera de relacionarse, donde el contacto físico es fundamental y determinante en una serie de relaciones sociales y muy particularmente políticas. No hubo por parte del Estado una preocupación muy especial en relación a estos grupos que, ustedes muy bien saben, podemos decir que están en los márgenes en muchos sentidos, y que la pandemia evidenció, reveló las muy particulares maneras que tenemos nosotros de relacionarnos con ellos como sociedad global y el Estado en particular. Así que va a sonar algo un poquito horroroso, pero de alguna forma esta tragedia, ¿no es cierto?, de esta pandemia nos permitió visualizar una serie de relaciones, primero hacia adentro de las comunidades, cómo se rearticularon, se organizaron para defenderse evidentemente de esta plaga, pero a la vez cómo nosotros como sociedad y particularmente el Estado se vinculaba en relación a una situación tan dramática y crítica como podía ser la pandemia. Bueno, y por último, no quiero alargarme mucho, esta nueva situación tiene que ver precisamente con la preeminencia de lo que estamos por vivir, ¿no es cierto? Que es nuestra definición muy particular, inédita, de nuestra posible nueva constitución, donde hay un tema. Ese tema tiene que ver, ¿no es cierto?, la constituyente tiene que ver con los cupos reservados para los pueblos originarios, ¿no? Gran tema, ¿no es cierto?, que es muy probable, como decía María Luisa, ¿no es cierto?, este pequeño desinfle que hubo, para no decir pinchazo absoluto, de lo que fue el primer intento en relación a lo que era nuestra constitución y los procesos constituyentes, adquiere, gracias, ¿no es cierto?, el estallido social, nombre que no me gusta mucho, pero ya está consensuado, parece, una relevancia y una urgencia enorme. Y ahí los actores políticos, entonces, principalmente los alcaldes mapuche y ciertos líderes loncos, ¿no es cierto?, en el norte, en el sur, en el centro, muy particularmente la experiencia Rapa Nui, como un Estado, como una concepción de lo plurinacional, se hacen visibles, se hacen notorios, se hacen urgentes gracias, primero, al estallido social, y la pandemia como que le inyecta más fuerza, más urgencia, generando un efecto, ¿no es cierto?, inesperado y sorprendente. Así que dentro de lo, diríamos, intenso que fue el estallido social, supuso una renovación nuestra como centro y de lo cual hablaremos más adelante con María Luisa, una renovación también de nuestros métodos de estrategia y también una constatación de lo que pasaba con los pueblos originarios. No era tan exclusivo, no era tan particular de esos grupos, sino que estaba, ¿no es cierto?, transversalmente
presionando a nuestra sociedad. No quiero alargarme más. Gracias, Pedro. Bueno, ambos ya como lo han dejado entrevisto, es el tema respecto a cómo ha impactado tanto el estallido, revuelta social y la pandemia en cuanto a las metodologías y el vínculo con los actores sociales, ¿cierto? Frente a eso, ¿cuáles son los principales efectos que tendría la pandemia actual en el quehacer del CIR o del COES? ¿Qué iniciativas, como brevemente, se han desarrollado a modo de innovación en la forma de desarrollar investigación en este contexto en el que estamos? ¿Cómo se puede proyectar esto hacia el mediano o el largo plazo? María Luisa. Gracias, Maca. Bueno, efectivamente, algunas iniciativas nos ocurre algo en común con el CIR, ¿verdad? Nosotros también respecto a la encuesta panel, el SOC, nos pasó que tuvimos que, a propósito del estallido social, suspender y postergar el terreno, y eso nos permitió abordar temáticas relativas al proceso que estábamos viviendo. Entonces, por una parte, nos generó mucha incertidumbre, porque hay que gestionar también los recursos, y esa es una parte importante de los recursos del centro, y tuvimos que postergar ese terreno, pero por otro lado nos permitió abordar estos temas con fuerza, y también volver a instalar todas las preguntas que nosotros ya habíamos medido previamente y que habíamos suspendido del proceso constituyente, lo cual es una situación muy interesante porque nos permite darle una continuidad desde el 2016 hasta ahora en esta materia. Pero más allá de esa situación en particular, lo hemos hablado, se habló bastante en el primer coloquio, ¿verdad? Toda esta situación, sobre todo la pandemia en estos últimos meses, ha involucrado un desafío muy grande en términos metodológicos y éticos, ¿verdad? Porque efectivamente los centros no estamos desarrollando investigación, terreno, etcétera, pero estamos siempre en relación con las comunidades, los lugares, ¿verdad? Los territorios con los que trabajamos, con quienes desarrollamos investigación, y cierta incidencia, cierto contacto. Entonces, eso ha significado un gran desafío porque tampoco teníamos claridad sobre cómo efectivamente sostener ese vínculo, ¿verdad? En términos, no solo, como digo, no solo sobre los temas en particular, sino también en circunstancias en donde muchas veces se están enfrentando problemáticas que son muy complejas en esos mismos territorios, ¿verdad? Con esas comunidades. Por lo tanto, hemos intentado tener flexibilidad, ¿verdad? Adaptarnos y desarrollar iniciativas. Estaba pensando en una iniciativa, por ejemplo, de una que lidera Paula en Procívico, ¿verdad? Que también se mantiene un vínculo con comunidades escolares que necesitan mucho apoyo, mucha contención. Entonces, ese programa sigue en contacto con sus comunidades a distancia, y otras iniciativas que tienen que ver con digamos, adaptar las metodologías. Entonces, por ejemplo, muchas iniciativas que han pasado a versión digital, ¿verdad? A versión a distancia, y hemos tenido que adaptarnos también en términos metodológicos para poder utilizar también esas herramientas, ¿verdad? Algo que también es nuevo para muchos de nosotros, no solo para los mayores, sino que también es una cuestión que bueno, los mayores a lo mejor estamos un poco más desafiados en alguna de estas instancias. Pero yo también quería destacar iniciativas que han sido súper interesantes, porque ya por la discusión a propósito del estallido social y cómo en el fondo la desigualdad, el argumento que se esgrimió, ¿verdad? La desigualdad no ocurre fuera de los centros, ¿verdad? Nosotros los centros somos parte de la sociedad y muchas estructuras que reproducen la desigualdad están también en los centros, las diferencias territoriales, de género, de origen socioeconómico, etcétera. Esa reflexión ya estaba rondando por lo menos nuestras inquietudes, y a propósito de la pandemia nosotros decidimos también tomar ciertas medidas con respecto a ello. Entonces, eso nos permitió apoyar, en el fondo, haciendo lo que se llama, ¿verdad?, esta discriminación positiva hacia ciertos grupos a quienes iba a afectar de forma más notoria, más fuerte la pandemia. Entonces, por ejemplo, ofrecimos un apoyo con asistentes de investigación a investigadoras
que estaban teniendo que conciliar la vía, el cuidado de hijos, ¿verdad?, con ciertas demandas al interior del hogar, con la investigación y que estaban viéndose seriamente perjudicadas, ¿sí? Entonces, ese tipo de cuestiones estamos muy contentos porque en el fondo tiene que ver con hacernos cargo un poco de estas desigualdades en las cuales también nosotros estamos involucrados. Lo mismo con el tema de las personas que están en distintas etapas de su carrera académica. También nosotros decidimos aumentar los recursos que otorgamos en becas, ¿sí? Y apoyos también para personas que están en etapas iniciales de su investigación, porque sabemos que son personas que posiblemente esta pandemia afecte de forma más sustantiva porque se están consolidando en sus trayectorias y por lo tanto puede haber mucha fragilidad y vulnerabilidad e incluso decisiones de suspender esta trayectoria. Entonces, con ese foco un poco que yo diría que nos quedó mucho más claro a propósito del estallido social, pero que se amplifica durante la pandemia, hemos tomado algunas medidas que creemos que es importante tener en cuenta en estos centros, ¿verdad? O sea, es como un aprendizaje que nos gustaría seguir desarrollando. Eso solamente como para abrir un poco la discusión. Muchas gracias, Lula. Pedro. Bueno, sumarme un poco a lo que acaba de hacer referencia a María Luisa. En definitiva, nosotros hemos seguido una estrategia bastante parecida a lo que han instalado el COES en términos de diferentes áreas que ya he mencionado, pero creo que lo que voy a rescatar particularmente, y permítemelo María Luisa, es este asunto de la desigualdad y lo que podríamos llamar la fragmentación social de nuestra nación. Y como en definitiva lo que nos provocó muy particularmente la pandemia y el estallido social, pero sobre todo la pandemia, es un tema de comunicación. Una comunicación que está orientada fundamentalmente al diálogo. Porque a partir de esa comunicación y ese diálogo es como nosotros investigamos, ¿no es cierto? No investigamos una célula ni un planeta, sino que en un ejercicio dialógico continuo levantamos nuestros datos y nuestras constataciones y nuestras vinculaciones, que son fundamentales, ¿no es cierto?, para poder seguir investigando. Y la pandemia nuevamente fue muy interesante porque reflejó de manera muy nítida, de forma muy precisa, la desigualdad, y que tiene que ver con sistemas de comunicación altamente tecnologizados. Evidentemente, sectores con los cuales nosotros investigábamos quedaron absolutamente silenciados. No estaba la posibilidad de ir, y no estaba la posibilidad de comunicarse con esos sectores. Entonces, nuevamente, la diferencia, ¿no es cierto?, la desigualdad, como dijo María Luisa, se hizo presente, pero en un ámbito que no lo habíamos pensado, que es el ámbito de la comunicación. Como nos comunicamos fundamentalmente cara a cara, no le habíamos dado una importancia, y estarán de acuerdo conmigo en la importancia que tiene ahora de estar conectado a la red. Es fundamental, ¿no es cierto?, políticamente determinante. Todo lo que pasó en el estallido social sin red difícilmente hubiera adquirido las dimensiones y la potencia que adquirió. Entonces, nuevamente, para los pueblos originarios, nos dimos cuenta que sectores muy importantes quedaban aislados de esta red. Y no nos habíamos dado cuenta y no habíamos constatado con suficiente precisión. Teníamos la intuición, evidentemente, de lo estratégico que podía ser en un momento determinado, como una situación de pandemia, quedar silenciado. Y entonces, bueno, ahí hubo todo un ejercicio para poder seguir investigando, de montar y de habilitar, ¿no es cierto?, la posibilidad de acceder a la red de ciertas comunidades que no tenían esa posibilidad o tenían una posibilidad muy raquítica de acceder, ¿no es cierto?, a la comunicación. Entonces también este silencio como que se nos fue a negro ciertos sectores con los cuales nosotros estábamos totalmente habituados a trabajar intensamente y dialogar continuamente. Silencio, pantalla negra. Y eso supuso repensar entonces cómo, en definitiva, habilitar que nuevamente esos sectores tuvieran voz.
Y bueno, ha sido interesante, ¿no es cierto?, cómo hemos logrado, cómo hemos ido apoyando ese, diríamos, ese retejer esos vínculos a partir de estos sistemas que son tan especiales que me imagino que después de la pandemia hablaremos mucho de lo que significa comunicarse de esta forma, como lo estamos haciendo nosotros ahora. Pero nuevamente caemos en el tema, ¿no es cierto?, de la diferencia y muy particularmente de la exclusión de cuestiones que son indispensables y necesarias en este momento de ciertos sectores, muy particularmente con los que nosotros trabajamos, que son los pueblos originarios. Y no son todos los pueblos originarios, ustedes saben que parte muy importante de los pueblos originarios viven en la ciudad, en las grandes ciudades, pero hay otros sectores que quedaron absolutamente desprovistos de la posibilidad del diálogo, lo que supuso un desastre en términos investigativos inicialmente y un desafío como centro para poder restablecer la comunicación. Así que yo creo que eso ha sido uno de los elementos más desafiantes de nuestro contexto pandémico, aparte de otra serie, ¿no es cierto?, de medidas que tuvimos que ir tomando en relación al corte, ¿no?, que significaba para muchos el no poder investigar cara a cara en terreno, tanto como para postdoctorantes, como para doctorantes, para formación de investigadores, como para una serie de iniciativas. La supresión del viaje para nosotros es sencillamente fatal, pero estaba esta otra alternativa, viajar a través de estos medios, ¿no es cierto?, digitales. Pero ahí nos encontramos con el problema, como les decía, de que no todo el mundo tenía acceso a ellos. Así que eso también fue muy diagnóstico de lo que la situación particular de nuestros pueblos originarios en nuestro país. Gracias. Gracias, Pedro. Andemos entonces en el tercer tema un poco más en esto, como en las implicancias, ¿cierto?, de la investigación en línea y los alcances que tiene, y dado lo que en el fondo ya ambos comentaban un poco de cómo se ha ido modificando, ¿cierto?, y cómo han ido implementando, ¿cierto?, ambos centros de investigación en línea. Ahondemos un poco en cuáles son esos costos y ganancias o los efectos, resultados y proyecciones. También haciendo quizás como una revisión hacia atrás también, previo al estallido social, previo a la pandemia, en el fondo, como cuáles han sido los aprendizajes necesarios para dicha implementación en un contexto investigativo, qué errores de diagnóstico, ¿cierto?, y factibilidad se han cometido en esos procesos, o han ido viendo ustedes, y cuáles han sido las ventajas e innovaciones que han permitido este régimen en línea de investigación social. ¿Cómo lo ven? Comparativo a lo que eran los años previos también. María Luisa, ¿partes tú? Sí, bueno, quiero enfatizar un poco lo que dice Pedro, que me parece fundamental, porque yo creo que nosotros como centros de ciencias sociales, efectivamente podemos discutir, diversificar nuestras metodologías, ¿verdad?, ver los usos, las técnicas, pero nosotros no podemos, digamos, reemplazar nuestra forma de desarrollar investigación, ¿no es cierto?, de forma total. Por varias razones, pero una de ellas tiene que ver con lo que estamos hablando, con que efectivamente no todos ni todas van a poder estar presentes en esa virtualidad, en este mundo, ¿verdad?, de etnografías digitales. Entonces, vale la pregunta sobre cuál debiese ser también nuestra posición ética respecto de progresar en esta alternativa en un sentido totalizante, si ustedes quieren. O sea, quiero decir que creo que es una forma interesante de abordar y continuar nuestro trabajo, pero no puede ser la única, no puede ser, y no puede excluir el vínculo con que habitualmente trabajamos, ¿sí? Porque en el fondo vamos a dejar fuera a una parte importante de las comunidades con las que tenemos un vínculo y tenemos una responsabilidad. Entonces creo que es importante que nosotros lo pongamos sobre la mesa, en fondo con un ángulo crítico, y que también pongamos
ese acento en la proyección que tiene hacia adelante nuestra investigación y nuestra vida como centros. ¿Sí? Sobre los aprendizajes, yo creo que un punto central, lo que decía Pedro también en el comienzo, nosotros fuimos los 2 primeros centros de ciencias sociales en un programa que ya tenía más de una década financiando centros en las áreas de las ciencias naturales, las ciencias exactas, y que tenía digamos, una construcción sobre lo que implicaba la investigación adecuada a esas formas de construir conocimiento, ¿ya? Entonces nosotros llegamos con unas exigencias que, bueno, por supuesto que fueron tremendamente desafiantes, pero que corresponden a áreas que tienen muchas diferencias, por supuesto, con lo que nosotros hacemos. Entonces, por una parte, aceptar el desafío, pero progresivamente hacer y construir una posición y un espacio es algo fundamental, que solo se logra con el tiempo, ¿ya? Se logra con la maduración de los equipos, de los grupos de investigación, de los distintos estamentos, ¿verdad? No solo las personas que lideran, sino que a lo largo del centro. Y creo que eso es algo muy importante porque nosotros empezamos, por supuesto, con estas exigencias de las publicaciones, ¿verdad? De la intervención, pero nos dijeron muy tempranamente, además, como ustedes son de ciencias sociales, van a tener que hacer un aporte muy específico e importante al debate público, a las políticas públicas. Tiene que haber una cierta incidencia. Por lo tanto, eso es algo clave y creo que no está de más enfatizar que estos 2 centros, siendo lo privilegiados que somos, ¿verdad? Con los recursos que hemos tenido que aprender a hacer este tipo de ejercicio, ¿verdad? Y es algo que se aprende con el tiempo, que nadie lo tenía claro, ¿verdad? Y que lo hemos aprendido de forma colaborativa, que cada centro tiene sus unidades. Ahora nosotros tenemos ESI, CIR tiene una unidad de políticas públicas, ¿verdad? Pero son iniciativas que tienen que ser desplegadas en el tiempo y que, bueno, por lo mismo creo que es un gran aprendizaje entender cómo lo hacemos nosotros, ¿sí? Desde las ciencias sociales. Otro aprendizaje y desafío creo que es muy importante tener en cuenta, que a mí por lo menos me hace mucho sentido, es que al decirnos a nosotros, ustedes son centros de investigación de excelencia en áreas prioritarias, nosotros también tenemos la responsabilidad de cultivar, si ustedes quieren, un campo de investigación en torno a ciertas temáticas que deben ser sustentables en el tiempo, ¿sí? Por lo tanto, nosotros tenemos que ser centros amplios, ¿verdad? Convocantes, pluralistas, diversos, interdisciplinarios, ¿verdad? Trabajamos ciencias sociales, humanidades, pero al mismo tiempo tenemos que ser muy responsables de la vida propia que tengan las agendas de interculturalidad, de discriminación, de conflicto, de cohesión. No solo por la investigación que estamos haciendo nosotros hoy, sino por la investigación que queremos que se haga en el país durante las próximas décadas. Entonces, combinar, ¿verdad? Esa necesaria amplitud y sustentabilidad hacia las ciencias sociales, con también la visión que tenemos respecto de áreas específicas, es algo muy importante. Eso yo diría que son 2 aspectos que me parece súper interesante. Eso, yo diría que por ahora plantearía como aspectos centrales. Después podemos seguir conversando un poco más. Pedro, tienes la palabra. Bueno, quiero recalcar lo que acaba de decir María Luisa en relación a esta urgencia de el necesario impacto que tienen que tener la producción científica en nuestros centros en el debate público y en las políticas públicas en general. Eso supuso, como dijo María Luisa, un enorme aprendizaje, un enorme aprendizaje de vincularnos con mundos a los cuales no estábamos habituados, ¿no?, en nuestras prácticas científicas de laboratorio. Así que ahí también un enorme desafío que se acelera, se aumenta la presión con el estallido social y la pandemia en términos de exigirle a estos 2 centros, ¿no es cierto?, una serie de respuestas. Una serie de respuestas, o por lo menos ciertas indicaciones, ciertos elementos indicativos vectoriales
en el sentido de cómo la dinámica, permíteme la expresión un poco naif, la dinámica social se estaba desarrollando en nuestro país. Así que eso hace que nuestros centros sean especialmente particulares y que en estos contextos de gran dinámica, de cambios inclusive, estemos sometidos a una exigencia especial. Y espero que logremos responder a esa exigencia, ya que llevamos muchos años trabajando en esto y algo tenemos que decir en relación a lo que está pasando. Quiero contar una cosa un poquito anecdótica que nos pasaron a los dos centros y que tiene que ver con una riqueza espontánea. De la noche a la mañana fuimos enormemente ricos en su sentido más capitalista. Montones de experiencia, montones de actividades se suspendieron. Más de la mitad, casi el 80%. Eso supuso a nuestro centro contar con una cantidad de recursos sencillamente exorbitantes. Porque montones de cosas, seminarios, talleres, el gringo que va, el gringo que viene, el postdoc, qué sé yo, no se pudieron hacer. Y eso, que suena un poco anecdótico, sometió a nuestro centro a una presión enorme de redirigir estrategias investigativas novedosas que pudieran absorber esa enorme cantidad de recursos, porque claro, no se los íbamos a devolver al Estado por ningún motivo. Eso nos hizo ser especialmente ingeniosos y ambos centros tuvimos que reaccionar frente a eso y pensar montones de actividades que eran impresentia, hacerlas a través de estos mecanismos que estamos usando en este momento, o rediseñar estrategias investigativas de manera tal de poder aprovechar esos recursos lo más posible en este nuevo contexto. Entonces, no solo en términos metodológicos y técnicos nuestras investigaciones sufrieron de manera importante, sino que financieramente estos centros se vieron absolutamente, diríamos, desencajados en relación a los gastos que se habían supuesto que eran para este año 20. Eso también fue muy desafiante porque tuvimos que redirigir entonces nuestros recursos a estas nuevas áreas y nuevas investigaciones que tuvimos que montar en relación a las posibilidades que nos daba este entorno y este contexto. No fue menor eso, inclusive una discusión constante con la NIT, como se llama ahora, de cómo lo hacíamos y cómo veíamos nosotros la posibilidad de rescatar estos recursos que en definitiva se transformaron sorprendentemente en recursos sobrantes, algo que jamás imaginamos, siempre es al revés. Y por último quisiera referirme un poco a ciertos temas como ha sido, por ejemplo, el racismo, que se ha visto últimamente reflejado en una serie de eventos que nos han sucedido y en los cuales nosotros teníamos mucha experiencia y lo habíamos investigado mucho, y eso nos ha permitido de alguna manera tener muy claro cuál podría ser eventualmente la manera de abordar esta temática en términos nacionales y muy particularmente en términos de política pública. Es decir, ahí hay ese enorme trabajo en relación a esta temática que se cruza, por supuesto, con la interculturalidad y con la diversidad y con eventualmente pensando como un Estado plurinacional. Por último, yo quería rescatar también algo que de alguna manera hizo girar un poco los vínculos hacia adentro de nuestros centros que tienen que ver con las relaciones interdisciplinarias. Este escenario de crisis y de pandemia, de crisis en pandemia y de estallido social, redefinió un poco los vínculos entre las diferentes disciplinas. Ciertas temáticas y ciertas subdisciplinas adquirieron una importancia que antes no tenían a partir del escenario específico en el cual estábamos, producto de la emergencia y de la urgencia de ciertas temáticas que se fueron levantando e imponiendo. Entonces eso también reconfiguró hacia adentro de nuestros centros las relaciones interdisciplinarias, porque las problemáticas o cambiaron en términos de su gravidez, o cambiaron o emergieron unas nuevas que no estaban anteriormente. Eso también supuso entonces cambios en los equipos, ¿no es cierto?
para nombrar una cosa, estudios de religiosidad, ¿no es cierto?, que tenían un énfasis en lo cultico, de repente giraron hacia la importancia de lo mágico, ¿no? Cómo la religiosidad y los rituales mágicos podían bloquear algo así como una pandemia, ¿no? Entonces cambiaron los giros disciplinarios, las vinculaciones hacia dentro de los centros. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar paso a la discusión y algunas preguntas que ya han llegado ahí en el chat. Un poco a modo como de síntesis, algo que tomé yo un poco de nota fue esto. Ambos coincidían en la necesidad de la adaptación, la creatividad, en el fondo, que hubo que, para redireccionar, rediseñar la investigación, los desafiados que ambos centros están en cuanto a buscar la incidencia, ¿cierto?, y el impacto en las políticas públicas del trabajo que hacen ambos FONDAP. Y también está redefinir internamente, ¿cierto?, los roles, la interdisciplina, la relación también con los distintos etapas de los investigadores también, o con quienes en el fondo están quizás en mayor desventaja también. Eso como que hay un punto en el fondo de coincidencia en cómo ambos centros han abordado, ¿cierto?, este contexto tan extraño. Bueno, para partir, tengo una pregunta que hace Paula Luengo, que dice: en términos de la incidencia de la investigación en ciencias sociales, ¿dónde colocarían el rol de los FONDAP? ¿En la influencia directa en políticas públicas o en el empoderamiento de los actores sociales y las comunidades? No sé si quién de los dos lo quiere tomar. Adelante. Yo puedo partir con algunas reflexiones, que creo que es un tema, o sea, lo que creo es que un aspecto que vale la pena poner sobre la mesa es que, volviendo un poco a lo que decíamos, a nosotros como centros de las ciencias sociales nos piden que tengamos un foco de incidencia, ¿verdad? Que nuestra investigación tenga incidencia en políticas públicas, en términos como originales, al menos en COES fue así, ¿no es cierto? Nos dijeron, creo que hasta nos dijeron 80% investigación, 20% incidencia, ¿ya? Pero nada más, ¿no es cierto? Entonces, el asunto es cómo uno desarrolla ese tipo de, por un lado, de perspectiva, ¿verdad?, que tenga sentido para las comunidades que están involucradas en el centro, ¿sí? Y ahí, bueno, la unidad de la ESI en COES ha tenido un trabajo súper interesante de desarrollar conceptualmente qué es lo que entendemos por incidencia, qué es lo que entendemos por evidencia, ¿verdad?, que se pone a discusión de las comunidades, de las políticas públicas, de los tomadores de decisiones, pero también el ejercicio que implica dialogarlo al interior por supuesto, de la comunidad COES, en el caso de nosotros. ¿Qué nos hace sentido? ¿Cuáles son las brechas? En donde quisiéramos, Paula y el equipo Lucho también hicieron una encuesta, incluso preguntándonos, de todo este tipo de metodologías, por ejemplo, que uno podría trabajar en temas de incidencia, ¿con cuáles usted se sentiría cómodo o cuáles le gustaría aprender? ¿No es cierto? Un poco como para ir involucrando a la comunidad COES en cierto tipo de formas de pensar este tema. Entonces, lo que quiero decir con esto es que es el centro el que va haciendo el camino. El centro es quien va haciendo su forma de entender la incidencia, ¿verdad?, su forma de entender la relación desde la evidencia científica a cómo esto dialoga en la comunidad fuera del alcance académico. Y no es que desde el programa FONDAP, en este caso, o desde la institucionalidad pública, hay una lectura incluso sobre lo que se entiende y se espera por incidencia. Incluso, quizás podemos recordarlo, me acuerdo cuando estábamos viendo el tránsito del primer ciclo al segundo ciclo, nosotros incluso definimos algunos indicadores de cómo nos vamos a automedir en incidencia. Entonces dijimos, bueno, en términos de políticas públicas, en términos de discusión parlamentaria, en términos de debate público, en términos de entregar
o tener un diálogo con ciertos colectivos, ciertos grupos, comunidades. Entonces, nosotros tuvimos un poco que definir los indicadores por los cuales vamos a hacer medidos en esta área. Por lo tanto, creo que el tema que pone Paula creo que es fundamental como para aprendizaje del propio programa FONDAP y otros programas, ¿verdad? En el contexto estallido social, pandemia, la investigación científica de esta envergadura, de estas características, va a tener que incorporar unas formas de hacer, ¿verdad? Unas formas de entender la incidencia y también una forma de, digamos, dialogar transversalmente en los centros para que esto sea parte del proceso formativo también, ¿no? El proceso formativo de todos los estamentos. Aquí nosotros tenemos un rol re importante que jugar con estudiantes de pregrado en adelante, ¿no es cierto? Entonces, yo por ahí creo que hay una reflexión muy importante de visibilizar. Hay aprendizajes desde los centros, lo estamos haciendo, y quizás esos aprendizajes se pueden tomar como iniciativas porque el contexto nacional y global obliga a pensar la producción científica en estos términos y no puede tampoco ser dejada un poco a la iniciativa de cada centro. Eso así lo veo yo por lo menos. Pedro, no sé si quieres acotar algo sobre... Bueno, sumarme, irme, como podríamos decir, a la cochihuahua de lo que ha dicho María Luisa, y tal vez tomar un ejemplo de donde nosotros hemos hecho un trabajo de incidencia en términos de políticas públicas, y eso tiene que ver con los poderes locales, principalmente con las alcaldías. En ese ámbito más micro, hemos hecho un trabajo nosotros que de alguna manera ha significado que en territorios particulares podamos apoyar, ¿no es cierto?, e incidir desde nuestro conocimiento y desde nuestras investigaciones en lo que son las políticas edilicias en relación a determinados territorios. Creo que hemos puesto mucho esfuerzo ahí, aparte de lo que hace mención María Luisa en un ámbito más global, más nacional, pero creo que el trabajo que hemos hecho con los municipios, con determinados municipios donde sus alcaldes son de pueblos originarios, nos ha permitido sentir que nuestro apoyo, nuestro conocimiento y también nuestras posibilidades técnicas, ¿no es cierto?, en términos de traspaso de información y de acceso a la información, nos ha permitido incidir ahí, a ese nivel, en ese plano, en lo que podría ser la construcción de las políticas públicas a partir de, por lo general, visiones de interculturalidad en las municipalidades. Y otra cuestión que ha sido muy importante para poder vincularnos nosotros a las comunidades, a las bases, para decirlo de alguna manera, de manera eficaz, tiene que ver con la inclusión de investigadores de los pueblos originarios en nuestro centro. Porque ¿cuál es el problema en nuestro centro? El problema central desde el inicio fue la legitimidad que teníamos nosotros como investigadores frente a la comunidad que tiene su conocimiento y que en definitiva, ¿qué hacía que lo que dijéramos nosotros tuviera más validez? Que lo que las propias comunidades piensen de sí mismos, cómo superar esa brecha, cómo superar ese hiato, fue integrando e incorporando investigadores, ¿no es cierto?, de los pueblos originarios en nuestro centro, que evidentemente generaron un vínculo y un estado de legitimación de lo que estábamos haciendo nosotros, que nos permitió relacionarnos de manera legítima con las comunidades, cosa que ustedes saben que no es nada de sencillo. Y además, ¿no es cierto?, que le permitió a los investigadores indígenas de los pueblos originarios desarrollar sus investigaciones a otro nivel gracias al apoyo que significa uno de estos centros. Y esa forma mediada a través de los investigadores de los pueblos originarios que están en nuestro centro nos permitió llegar de una manera muy especial, ¿no?, y tener un elemento crítico hacia dentro de nuestro centro que nos iba advirtiendo de las eventuales errores y falencias que teníamos en la construcción de nuestro saber, ¿no?, de nuestra heurística. Esas dos cosas, y sumarme a todo lo que dijo María Luisa para no repetirlo. Perfecto.
Otra pregunta. Un tema que a ambos centros le ha tocado, ¿cierto?, en estos escenarios de crisis es la exigencia social de productos o de evidencia, ¿cierto?, de productos del conocimiento. ¿Cuál es la solución? O un poco se espera de decir, por ejemplo, ¿cuál es la solución que plantea el CIR para el tema del conflicto mapuche? ¿Cuál es la explicación que tiene el COES respecto al estallido, por ejemplo? Entonces, ¿cómo ir lidiando con expectativas desmesuradas, pero de las cuales ambos centros, ¿cierto?, no pueden eludir por completo? Expectativas desde el Estado, ¿cierto?, de la ciudadanía, de las mismas disciplinas, etcétera. Bueno, una reflexión súper interesante y yo creo que es algo que cuesta bastante decantar, yo diría, porque nosotros como centros de excelencia en ciencias sociales, digamos, somos foco de, como decías tú, Maca, de altas expectativas, ¿ya? Y cuesta conciliar esas expectativas, tanto internas como externas, con lo que a veces queremos en términos de promover la diversidad de puntos de vista también al interior de los propios centros, ¿ya? Entonces, para nosotros, por ejemplo, en el estallido social, fue una discusión bien importante. De hecho, tuvimos discusiones internas bien interesantes sobre nuestro posicionamiento frente a temas que estaban siendo más evidentes a propósito de la contingencia, ¿ya? Cómo generar unos acuerdos, ¿verdad?, sobre ciertas formas de ver la contingencia. Entonces, yo creo que ahí hay un desafío muy, muy evidente cuando se trata de circunstancias como la que estamos viviendo. Pero también creo que es importante tener en cuenta que nosotros no somos centros donde haya si ustedes quieren, una tesis hegemónica que explique, ¿verdad?, las problemáticas sociales. No estamos, por lo menos en COE estamos promoviendo una tesis, ¿verdad?, que quiera como de alguna manera disputar digamos, la visibilidad o el protagonismo frente a otro tipo de interpretaciones. Tenemos, por supuesto, focos de interés común, áreas que son bastante transversales, como lo decía en un comienzo, el tema de las desigualdades, ¿verdad? Eso fue una de las cosas que generó o ha generado más acuerdo en el centro, pero también es cierto que conciliar tesis así únicas y más homogéneas es muy complejo cuando uno está entre disciplinas que tienen abordajes muy diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, aprender a dialogar entre economistas, antropólogas, gente de la psicología social, socióloga, geógrafa, no es fácil. Y no es fácil no porque quizás tengamos interpretaciones diferentes, sino porque tenemos formas de desarrollar investigación que son muy diferentes y cada uno está también llamado a interactuar con su campo más cercano. Entonces, el aprendizaje de seguir vinculado a tu campo, en este caso, por ejemplo, el mío, la sociología urbana, pero trabajar con Matías Garretón, con Luis Valenzuela, ¿verdad?, con otros colegas de otras disciplinas, y entender que a lo mejor lo que nos convoca son ciertas problemáticas donde tenemos quizás una interpretación bastante más común, a pesar de las limitaciones que cada uno pueda tener para entender el trabajo del otro, es un aporte muy grande y que puede verse también lesionado si es que uno impone, ¿verdad?, unas visiones que representen como al centro, porque en esas pequeñas colaboraciones se dan aprendizajes muy importantes y muy reflexivos. Entonces creo que conciliar esas expectativas de dentro y fuera es muy difícil, pero creo que estos centros han logrado mostrar que nuestras ventajas no están en esa forma única de comprender un fenómeno, sino de abrir la discusión y mostrar, ¿verdad?, la riqueza de tener perspectivas amplias y complejas y críticas. Pedro.
Bueno, nuevamente me voy a sumar, me voy a colgar de lo que dice María Luisa, y tal vez la palabra, que es una trampa mortal, es la solución. Eso supone una mente ni siquiera causal, sino que aritmética, es decir, 1 más 1 tiene una solución que es 2. Y eso no es entender en definitiva que estamos sometidos no a una situación aritmética, sino que a una situación procesual, es decir, se van dando procesos dinámicos, ¿no?, que van girando y van, ¿no es cierto?, evolucionando a partir de sus propias dinámicas y que no tienen resultado, no tienen solución. Por eso pensar las cosas en términos de solución supone, yo creo que una manera de pensar una mentalidad muy simplista, ¿no es cierto? No darse cuenta, en definitiva, de lo que es un proceso social en toda su vasta complejidad, ¿no? Más bien, y siguiendo las ideas de María Luisa, lo que hacemos nosotros es un proceso de traductibilidad, ¿no? Somos capaces de alguna manera llevar a un lenguaje comprensible, inteligible, lo que está sucediendo, ¿no? Esto sonó medio hermenéutico, pero yo creo que, y en esa lectura, ¿no es cierto?, en esa traductibilidad de los eventos a un lenguaje, en nuestro caso científico, logramos darle sentido, ¿no?, a lo que está sucediendo. Esto sonó medio mesiánico, es lo que intentamos, no necesariamente nos resulta. Y esa es un poco entonces la función de estos centros, de ir dando cuenta, entregando sentido a ciertas situaciones que aparecen a veces que no tienen sentido o que no tienen, para ocupar una vieja expresión del siglo XVIII, racionalidad, ¿no? Pero sí las tienen, en esas lógicas en que se mueven estos procesos, como puede ser lo que llaman el conflicto mapuche. Está nuestra tarea, ¿no es cierto?, de entregar sentido a algo que tal vez no tiene sentido o que a la vez supone que tiene una solución, cuando los procesos no se solucionan, ¿no? Van continuamente evolucionando y cambiando según las circunstancias, los actores, los contextos, etcétera, etcétera. Entonces, esa es un poco la función, y en la medida que yo creo que podamos hacer esa actividad con cierta eficacia, vamos a poder ir impactando las políticas públicas a diferentes niveles. Sumando otra pregunta, y voy a partir contigo, Pedro, porque es muy similar un poco a lo que estábamos comentando recién, ¿cierto? Esto de las expectativas. ¿Cómo ha sido, pregunta, cómo ha sido la relación con las autoridades de gobierno en cuanto a las medidas que se han ido tomando respecto, que reflejan los resultados y procesos de las investigaciones, tanto de COES y de CIR, y la vinculación con lo que está pasando en el país hoy día, en cuanto a la crisis con el pueblo mapuche, ¿cierto? El tema de la crisis de salud, medidas en cuanto a empleo, territorio, etc. Bueno, gran pregunta y compleja pregunta. ¿Cómo nosotros nos relacionamos con la autoridad de manera mediatizada, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En que somos sujetos financiados por el Estado, ¿no? Es decir, nos debemos de alguna manera a esa autoridad, ¿no? Pero tenemos la posibilidad, ¿no?, en definitiva, demostrar, ¿no?, ciertas soluciones, o mejor dicho, mostrar ciertas propuestas a ciertas cuestiones que son terriblemente complejas, ¿no? Como decía María Luisa, el primer gesto de la autoridad fue suponer la necesidad de 2 centros en ciencias sociales, lo que hablaba de alguna manera, ¿no?, tomando más bien una estrategia estatal que yo supongo transversal más que el gobierno específico, ¿no?, de que se necesitaba densificar, ¿no?, una comprensión de ciertos fenómenos de los cuales teníamos una visión terriblemente delgada, terriblemente poco densa. Y la relación con la autoridad siempre va a ser compleja desde la perspectiva de nuestros centros, porque, vale la redundancia,
nosotros somos centros de la complejidad, ¿no? Es decir, hacemos que las cosas sean complejas y difíciles, y la autoridad lo que quiere es precisamente que las cosas sean sencillas para poder actuar con velocidad, ¿no? Entonces existe siempre esa tensión, pero creo que de alguna manera estos centros han ido adquiriendo un peso relativo hacia adentro de lo que son las decisiones, espero no equivocarme, en relación a la toma de decisiones de las autoridades. Pero siempre va a ser una relación muy conflictiva, producto de lo que pide la autoridad, que es una fórmula sencilla para solucionar un problema, y lo que entregamos nosotros, ¿no? Que es una demostración densa y compleja de lo que está sucediendo, ¿no? Y ahí los ejercicios de mediación son muy importantes, ¿no? Yo sumarme un poco a la reflexión, y creo que en términos muy honestos, tanto el segundo periodo de COES como, bueno, todo el proceso de crisis, cambio, ¿verdad? En el que estamos involucrados como miembros de la sociedad, digamos, más allá de que seamos un centro, no, yo creo que nos ha hecho tener una reflexión interna bien importante. Por ejemplo, cuando hablábamos de la incidencia de políticas públicas, nosotros hemos estado reflexionando mucho en términos de cuáles debiesen ser nuestros interlocutores, ¿verdad? En un sentido, si ustedes quieren, más tradicional, un centro de estas características, ¿verdad? Podía tener una cierta llegada a los tomadores de decisión y cifrarse, ¿verdad?, su interacción a ese nivel. Con las instituciones públicas, por ejemplo, ¿verdad? Ministerios, servicios, etcétera. Pero todo este periodo, y ya también un poco de acuerdo a las agendas y las perspectivas de los y las investigadores del centro, ¿verdad?, que finalmente lo transforman en realidad, nos hemos ido abriendo a la discusión sobre cuáles son los diversos actores con que nosotros interactuamos, ¿sí? Entonces, hay una interacción, una discusión muy interesante que salió un poco en los coloquios anteriores, ¿verdad? Cómo conciliar justamente en momentos que políticamente es muy complejo, ¿verdad?, la discusión con la institucionalidad pública, ¿verdad?, con la autoridad, y también con comunidades que pueden estar también en conflicto con ellas, ¿no es cierto? Entonces, y cómo un centro de estas características adopta una posición, ¿verdad?, y resguarda también su posición como centro, que es capaz de establecer estos diálogos, estas discusiones, y aportar en el debate necesario para también un poco promover un debate que genere de alguna manera una reducción de asimetrías en la voz política, en la voz académica, ¿verdad?, en la incidencia. Entonces, un rol también de estos centros, creo yo, es tener en cuenta que existen esas asimetrías, que no vivimos en un mundo, ¿verdad?, en que todos nos podemos comunicar de la misma forma, y que nosotros podemos también ayudar a recortar esas desigualdades. Tú, Maca, me hacías una pregunta hace unos días atrás, ¿verdad? A propósito a un año del estallido social. Ya no vamos a poder decir, no lo vimos venir, ¿no es cierto? Ya no podemos decir esto. No, vamos a tener que decir otra cosa, no sé, pero no podemos decir, no lo vimos venir. Tenemos que plantearnos una serie de inquietudes. Ya nos veníamos planteando, por supuesto, pero lo que creo es que estos centros también se deben a una forma muy reflexiva de entender las sensibilidades dentro y fuera del centro, ¿no es cierto? Sensibilidades políticas, culturales, ¿verdad? No podemos pensar que la realidad y la gente está ahí como para observarla, estudiarla. Se van generando posiciones, repertorios, ¿verdad?, desafíos culturales, ideológicos, políticos, ¿verdad? Y como centros de las ciencias sociales tenemos que generar una posición reflexiva, no quisiera decir adaptativa, sino más bien reflexiva, sensible, ¿verdad?, que es capaz de entender y aportar a que esos nuevos temas. Un poco salió una pregunta a partir de Karen Stefani, puede que salgan nuevos temas, a lo mejor temas que podemos un poco anticipar, las lecturas, las sensibilidades, las formas en que se plantean esos temas, a lo mejor no los tenemos totalmente claros, pero sí sabemos que tenemos un rol ahí para promover ciertas discusiones
y para también responder como centros a aspectos que quizás debiésemos incorporar como parte de nuestras agendas de investigación, ¿verdad? Y que en el fondo parte de esa capacidad de sintonizar, de reflexionar, también sea parte, insisto, creo que un aspecto fundamental de nuestro proceso formativo como centros, de los que tenemos más experiencia, los que tienen menos experiencia, de cómo nos transmitimos interinstitucionalmente entre universidades que tienen distintos perfiles, entre disciplinas que tienen distintos perfiles, cómo vamos generando ese aprendizaje. Creo que eso es de lo que, una de las cosas que más podemos aportar nosotros como centros de las ciencias sociales hacia el desarrollo de estas áreas de cara yo creo que a las próximas décadas, ¿verdad? Sabemos que vamos a enfrentar un país, que se viene un país que va a tener muchas dificultades, pero también unas grandes transformaciones, unos grandes debates. Entonces, creo que nuestra posición tiene que ser muy reflexiva a propósito de ello y entender que como disciplinas de las ciencias sociales tenemos una particularidad en términos de identificar esas sensibilidades y poder también dialogar con ellas y también, ¿por qué no transformarlas también en materia de investigación y de diálogo? Materia de investigación con, ¿verdad?, con distintos grupos. Perfecto. Vamos a los últimos 5 meses, ¿cierto?, al teletrabajo, educación a distancia, todo lo que ha significado para los centros, a estos centros de investigación. Y aquí compartir un poco un diálogo que se dio a través del chat respecto a si la pandemia y todo esto, todos los cambios que ha significado, abren una posibilidad de repensar la manera de hacer conocimiento, de producir cierto conocimiento desde la competitividad, hacia una como slow academia. Si es que sin duda el contexto, ¿cierto?, dice, nos interpela a cambiar los tiempos de lo que hacemos y su relevancia, y ahí hay un intercambio en el fondo de cómo en el fondo estos últimos meses, ¿cierto?, estos 5 meses ha sido todo lo contrario, ¿cierto? No sé, y si es que es por quizás las condiciones mismas de trabajo que se dan desde la pandemia, pero ahí replantearse, dice, la forma de investigar requerirá de un cambio mucho más radical, y que pareciera en el fondo que vamos en un sentido contrario al bajar desde esta como competitividad por la productividad a este otro estilo. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo piensan en el fondo? ¿Abre la pandemia, por ejemplo, esta posibilidad de repensar cómo ambos centros, por ejemplo, viven la academia? Bueno, sí y no. Primero, hay que hacer una diferencia muy sustancial e importante, que a la gente se le olvida, y a mí al principio no me di cuenta, que la situación de pandemia es una situación de crisis. Así que montones de cuestiones que pasan en este contexto específico no son extrapolables a un trabajo científico en una situación post-pandemia o apandémica, ¿no? No sé si me explico. Las dinámicas que se generan están en un contexto de muerte, ¿no? Y ese contexto de muerte nos pone en una situación bastante especial, porque la amenaza es evidente, ¿no? Eso hace que el contexto de pandemia no sea extrapolable de manera mecánica lo que hemos hecho ahora, y después con el tiempo me imagino que lo podremos reflexionar. Lo que hemos hecho ahora está en un contexto de muerte. Y un contexto de muerte supone una serie de relaciones, de vinculaciones, y de lo que podríamos llamar algo así como el ambiente general, que nos ha hecho producir de una forma particular también. Eso como una primera cuestión. Es decir, yo creo que no se pueden sacar conclusiones de manera mecánica de lo que nos está pasando ahora a un contexto que no es un contexto de muerte, que no es un contexto de epidemia. Eso hay que tenerlo muy claro. Estamos encerrados en un sentido total. Y nuestras relaciones se han debilitado en un sentido amplio. Entonces es un contexto muy particular donde suceden cosas muy particulares. Ahora, eso no quita que de alguna manera nos han movilizado en una nueva forma tal vez de trabajo en algunos ámbitos y en algunas esferas.
pero creo que la gente que hace el cálculo de lo que está pasando ahora en pandemia va a poder ser replicado en una situación no pandémica, creo que se está equivocando, me da esa sensación. Porque hay montones de cosas que nos están cruzando, que no nos van a cruzar en ese otro contexto. Ahora, en un sentido tal vez muy amplio, sí, hemos descubierto nuevas formas de vincularnos, nuevas formas de relacionarnos, pero tenemos este bajo continuo, ¿no es cierto? Esta melodía de la muerte que nos está continuamente presionando y eso hace que esto sea muy especial, ¿no? Vamos a ver qué sucede en un contexto no pandémico con estas nuevas relaciones de trabajos mediales que hemos generado. Eso. Sí, a mí me parece que tener instancias como las que estamos teniendo a través de este coloquio y justamente ir construyendo un punto o unos puntos de vista que vengan desde las ciencias sociales, la humanidad, de este tipo de investigación interdisciplinaria que hacemos, es fundamental para mostrar también que, un poco lo que decía hace un tiempo, que al menos desde el punto de vista de estos programas de investigación de excelencia, ha habido digamos, un formato que puede perfectamente, creo yo, ser discutido a la luz de lo que queremos para la formación en ciencias sociales, para la investigación, para el desarrollo del llamado capital humano, ¿verdad? La masa crítica, los estudiantes que van a desarrollar después trayectorias profesionales, ¿verdad? Y que se van a desenvolver en distintas áreas, ¿verdad? Públicas, privadas, etc. Entonces, yo creo que mi reflexión creo que es, por una parte, que este es un momento clave para sacar un punto de vista más visible desde las ciencias sociales y cómo nosotros intervenimos en estos contextos que son estrictamente competitivos, ¿verdad? En el sentido de la producción científica, la adjudicación de los fondos, ¿verdad? La evaluación de pares, etcétera. Y cómo también ponemos sobre la mesa los contextos digamos, de los aportes de la ciencia social, pero también las situaciones en donde se nos ve con unos lentes que realmente lo que hacen muchas veces es debilitar el espacio que nosotros también podemos ocupar en la producción de conocimiento. Yo creo que en el contexto de la pandemia eso se hizo bastante visible, ¿verdad? Y creo que ha generado mucho debate el hecho de que ha habido menos espacio para que las ciencias sociales participen de forma contundente en el debate, ¿verdad? Y que sean también atendidas desde la institucionalidad pública como una perspectiva clave para entender todo este proceso de crisis sociosanitaria. Entonces, creo que por una parte eso es fundamental y creo que desde estas plataformas se puede hacer y promover. Y respecto de otras formas de desarrollar investigación, yo creo que el ámbito colaborativo tiene que ser algo que cruce nuestra investigación y que tiene que de alguna manera ponerse como un elemento fundamental que también dialogue digamos, en unas condiciones de mayor igualdad con el aspecto competitivo o selectivo, ¿verdad? O de la investigación. O sea, que en el fondo lo colaborativo tenga un lugar, porque lo colaborativo genera muchas ganancias, ¿verdad? Deja digamos, unas formas de trabajo instaladas con las cuales después, ¿verdad? La investigación se hace cada vez más rica. Por lo tanto, no se agota en un proyecto, o sea, tiene una vía más larga. Por lo tanto, yo creo que en estos centros lo que nosotros también podemos promover es justamente que hay formas de conciliar la dimensión competitiva, selectiva, ¿verdad? Con una dimensión colaborativa que es crucial para que nosotros podamos dejar para las próximas generaciones unas formas más sustentables de desarrollar la ciencia social y la producción de
conocimiento en humanidades y en ciencias sociales en los ámbitos que nosotros trabajamos. Perfecto. Sobre lo que pasó o pasa posterior al estallido, ¿cierto? ¿Cómo implicó, o si es que implicó en el fondo cambios en términos a la relación con los movimientos y organizaciones de la sociedad civil? Y si es que, por ejemplo, metodológicamente, ¿cómo lo han abordado tanto CIR como COE, ¿cierto? Las consideraciones éticas de la investigación en cuanto a asegurar confidencialidad y anonimato. Bueno, yo creo que la fórmula tiene que ver con lo que hacía mención María Luisa, donde las investigaciones son asociativas y colaborativas. Ya el sistema autoritario vertical que llega al científico, ¿no es cierto?, y impone una metodología y ciertos objetivos a la investigación, no parece prudente y en términos éticos altamente reprobable. La negociación necesaria con la comunidad o con las personas o con los movimientos o lo que queramos investigar tiene que nacer de una vinculación asociativa, ¿no? Es decir, una discusión informada, ¿no es cierto?, de cuáles son los objetivos de la investigación, cuáles son los métodos de la investigación, cuáles son las estrategias y técnicas de la investigación con los sujetos, ¿no es cierto?, con las personas que uno va a trabajar en esa investigación. Esta relación asociativa, ¿no es cierto?, colaborativa, inmediatamente significa otro vínculo, otra alianza con las personas con las cuales investigamos, y diferentes cuestiones éticas serán discutidas, ¿no es cierto?, y serán continuamente negociados entre el equipo investigador y las personas a las cuales uno quiere investigar, ¿no? Eso evidentemente resguarda a las personas investigadas y de alguna manera es un freno, ¿no?, a ciertas propuestas, ¿no?, que hagan los investigadores que no necesariamente estén dentro de los marcos éticos aceptables, ¿no? Y en la medida que se han ido instalando estas investigaciones asociativas y colaborativas, creo que hemos aumentado el estándar ético enormemente en nuestras investigaciones. Sí, como les comentaba en el caso de COES, nosotros especialmente después del estallido social desarrollamos varias iniciativas. Una de ellas, diría yo, la más interesante como en términos de nuestros propios desafíos metodológicos, es la iniciativa de escucha activa, en donde están involucrados varios y varias investigadoras del centro de distintas líneas. Y como les decía, comenzó como unas instancias de diálogo con personas que, participantes de las manifestaciones, ¿verdad? Y tenían incluso con un componente de debate con personas que tenían un punto de vista contrario diferente. Ahí Vicente Espinosa hizo un aporte súper interesante retomando metodologías de trabajo de Alain Touraine que se habían desarrollado en otros contextos. Y que tiene también como foco, como les comentaba, la posibilidad de ir aportando en la discusión y en la elaboración de discursos críticos un poco más explícitos, ¿verdad? En estas circunstancias de debate. Un poco también como para ayudar al debate, ¿verdad? Bueno, esa iniciativa la hemos estado implementando y por supuesto que genera muchos desafíos en términos éticos, en términos prácticos de comités de ética, de cómo contactar a la gente, de cómo resguardar el anonimato, y eso nosotros lo hemos tenido en distintas circunstancias, digamos, iniciativas que hemos querido desarrollar en el COES con gente que está vinculada a las protestas, en fin. Entonces, yo creo que hay un tema ahí muy importante, que es que nosotros podamos contribuir a que nuestras propias instituciones también, nuestras propias universidades, nuestros comités de ética de ciencias sociales, también un poco vayan planteándose los desafíos y las urgencias de desarrollar este tipo de investigaciones, ¿verdad?
que se entienda también el valor que tienen, y que a veces también surgen en contextos que son bastante más móviles de lo que nosotros podemos anticipar a veces como con un Fondesit, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es un desafío bien importante. Y insisto, respecto de las metodologías, ahí lo hablaba esto la Paola Girón en el primer módulo, en el primer coloquio, ¿verdad? Había un desafío re grande a veces de también involucrar a los actores como actores de su propia investigación, ¿no es cierto? Esta idea como de no investigar sobre alguien o un grupo, sino que con esos mismos grupos, y desarrollar unas miradas como de autoetnografía, ¿verdad? Y también esta mirada como más multisituada, ¿verdad? Que desde donde observamos una realidad. Creo que todos esos son desafíos muy interesantes y donde nosotros tenemos mucho que aportar como centro, un poco para ir moviendo la frontera de cómo enfrentar esto también institucionalmente, con los recursos que hay, con los requerimientos ¿verdad? Más de las burocracias que son, por supuesto, súper necesarias, pero que también a veces responden a otros tiempos y a otras exigencias de la investigación, y ahora necesitamos un poco plantearnos escenarios un poco más flexibles, ¿verdad? Y más ágiles para poder captar ese tipo de cosas. Súper. Estamos bien pasados en el tiempo, así que voy a hacer una última pregunta a modo de cierre, quizás en el fondo y bien breve. ¿Cómo creen ustedes que el proceso político constitucional afectará los temas y las formas de trabajo de los centros en los próximos años? Bueno, yo no estaba, pero este tema es un temazo y yo estoy muy contenta de que hayamos podido plantearlo ambos centros como parte de nuestras agendas de investigación. Ahí hay mucho que hacer cada uno, pero también en conjunto, y mucho aprendizaje que podemos tener entre ambos centros. Nosotros tenemos ciertos focos en COES, ¿verdad? Hoy día, de hecho, tuvimos una reunión con la gente que lleva la agenda de proceso constituyente, y tiene 4 subdimensiones, va a trabajar con actores, después va a haber un mapeo sobre si es que gana el apruebo y si es que hay una convención constituyente, de quiénes van a estar, o si es mixta, quiénes van a formar parte de esa instancia, ¿verdad? Cómo se van a ir dando los diálogos, cuáles van a ser los repertorios que estén en juego, los actores, en fin, va a haber como todo un seguimiento del proceso constituyente. Y nuestra inquietud ahora también es cómo, como centro, acompañamos ese proceso con el debate que proviene de nuestra propia investigación, ¿sí? Porque lo que sí nosotros tenemos súper claro a partir de nuestra investigación es que hay una alta expectativa de participación de la población en este proceso, ¿verdad? Que, bueno, todas las encuestas ya lo muestran, que en el fondo hay una valoración de una transformación, y que se va a requerir también que centros como los de nosotros aporten en ese debate. Ahí yo siento que nosotros como COES tenemos mucho que aprender de lo que han hecho en CIR, un poco para acompañar ese proceso en la generación de estas alternativas de mayor diálogo. Y creo que, por ejemplo, lo que les comentaba del proyecto de escucha activa, llevado a una dimensión más constituyente, podría ser una instancia muy interesante. Y creo que eso es un poco lo que refleja lo que comentaba hace un tiempo, de la necesidad de estar en una posición reflexiva sobre las sensibilidades que van apareciendo en la vida social, ¿verdad? Que es nuestro medio, ¿verdad? El medio en que nos desenvolvemos como centro, y la capacidad que nosotros tenemos de interpretar, de recoger, de identificar aquellos aspectos donde hay asimetría de voz, ¿verdad? Y de acceso al conocimiento, a la información, para también tener un rol ahí que jugar para reducir esas asimetrías. Yo creo que el proceso constituyente nos va a acompañar por todo lo que nos queda nos quedan un par de años todavía, ¿verdad? Pero nos va a acompañar y nos va a desafiar, y es mejor que estemos más acompañados entre centros que trabajemos en paralelo. Así que por el lado de COES yo creo que hay una súper invitación ahí a trabajar y aprender en conjunto con CIR.
Bueno, sí, de todas maneras, esa vinculación se hace necesaria y claramente va a ser muy fructífera. Yo, evidentemente, el centro se preocupa dentro del proceso constituyente de temas de plurinacionalidad, de interculturalidad, de reconocimiento, y yo diría que actuamos en dos esferas. Una esfera que podemos llamar jurídica, que es muy técnica, ¿no? Desgraciadamente, hay un lenguaje, ¿no? Está lleno de triquis, ¿ah? Y hemos formado, ¿no es cierto?, una unidad técnica de antropólogos y juristas expertos en antropología, de manera tal de abordar técnicamente el problema, porque ustedes saben que es un lenguaje absolutamente críptico, ¿no? Y en ese lenguaje críptico hay que tener la clave de la cripta, ¿no es cierto? Y si no se tiene la clave de la cripta, uno puede hablar disparates y no poder, que es lo que queremos nosotros, de generar un real apoyo, ¿no es cierto?, a las personas, ¿ah?, de los pueblos originarios que están interviniendo en ese proceso, que me sumo a todo lo que ha dicho María Luisa, ¿no es cierto? Eso por un lado, ¿no es cierto?, la necesidad de formar un cuerpo técnico eficaz, ¿no?, dentro de este lenguaje críptico que supone una competencia muy especializada y especial. Y por otro lado, en un ámbito más amplio, podremos llamarlo sociológico, ¿qué va a pasar? ¿Qué le va a suceder a las personas con este proceso, ¿no es cierto?, inédito, de esta forma de construcción de nuestra Constitución? Es permítame la expresión, un insumo enorme para nosotros de cuáles van a ser los efectos y los procesos que se desencadenen en este proceso. Entonces, lo abordamos desde esas dos esferas, una jurídico-técnica y otra más sociológica, socioantropológica, que tiene que ver con los procesos, ¿no?, de las personas en general asociados a esta novedad, ¿no es cierto?, a esta novedad en un contexto además muy especial. Y en esos dos ejes nos movemos y creo que podemos en definitiva ser un aporte por un lado y por otro lado ir descifrando, ¿no es cierto?, como les decía, ir traduciendo, ¿no?, a lo que se supone que son nuestros lenguajes científicos lo que está sucediendo, ¿no? Perfecto. Bueno, primero quiero darles las gracias a todos a todas y a todos quienes nos acompañaron, ¿cierto?, hoy día, que nos extendimos bastante, y agradecerle a ambos directores, ¿cierto?, a Pedro y a María Luisa, por sus reflexiones en el día de hoy, y contarles a todos y a todas que la próxima es la última sesión, y esta va a ser una sesión de síntesis de los primeros 5 coloquios, donde presentaremos un documento que va a ser comentado por autoridades institucionales, y esta sesión va a contar con la presencia de la subsecretaria de Ciencias, Carolina Torrealba, el vicerrector de Investigación de la Universidad Católica, Pedro Buchón, el vicerrector de Investigación de la Universidad de Chile, Flavio Salazar, y el vicerrector de Investigación de la Universidad Diego Portales, Cristóbal Marín. Así que va a ser un espacio súper interesante de cerrar, ¿cierto?, este espacio, lo que han sido estos 5 coloquios, de una reflexión más interna y compartida, ¿cierto?, entre estos dos centros tan grandes de ciencias sociales, y sintetizarlo también, ¿cierto?, y escuchar el comentario de las autoridades institucionales, ¿cierto?, de estas 3 universidades, y también de la Subsecretaría de Ciencias. Así que eso, muchas gracias a todos y a todas, y invito a Pedro y a María Luisa que puedan revisar el chat, porque quedaron varias preguntas que creo que son bien interesantes de abordar. Gracias. Chao, que estén muy bien. Muchas Gracias gracias. a todos. Gracias, que estén bien. Estén muy bien. Chao. Nos vemos. Chao. Nos quedamos un segundito, Pedro Maca.